Jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos el periodo de 1970 hasta el año 1973 en nuestro país, específicamente el gobierno de la Unidad Popular. La clase anterior abordamos los tres proyectos políticos de la década del 60, donde trabajamos a Jorge Alessandri, este ideal capitalista, sus principales características y su programa político y económico. También trabajamos esta revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva y la importancia del centro político dentro de la política nacional. Y por último trabajamos la vía chilena al socialismo de una forma muy global con el tema de la unidad popular y Allende y algunas de las reformas más importantes. El objetivo de la clase hoy día será analizar las principales características del gobierno de la Unidad Popular, qué era la Unidad Popular, cuál era el programa político y económico de la Unidad Popular, las principales características del gobierno, qué pasó en este periodo de 1970 hasta el año 1973 en nuestro país. Dejo esto para comenzar. Una imagen de Salvador Allende y esta pregunta. ¿Qué significa la figura de Allende para la política nacional? Todos alguna vez hemos escuchado el nombre de Salvador Allende o lo asociamos a alguna idea política clara. Y quiero que respondan esta pregunta antes de comenzar la clase de hoy. Sabemos que en la década de 1970 estamos en pleno conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Chile estaba dentro de la órbita estadounidense. La elección del año 1970 fue muy importante porque da a conocer esta división de la sociedad y también nos da a entender esta política de los tres tercios también, muy importante que abordamos en la clase pasada. En esta elección se enfrentaron tres candidatos políticos. Primero, Jorge Alessandri, que fue presidente de la República de nuestro país desde el año 1958 hasta el año 1964 y que estaba apoyado por el Partido Nacional, un partido de derecha. Recordemos que Alessandri era del ideal del capitalismo y la poca intervención estatal dentro de la economía. El segundo era Tomic, que era el representante del centro y quería continuar con la línea política y económica de Frei Montalva, esta revolución en libertad, estas reformas estructurales. Y el tercero era Salvador Allende, una persona también muy importante en política que ya había sido candidato a la presidencia de la República, pero por diferentes instancias y también por el intervencionismo estadounidense no había llegado al poder y él representaba a la izquierda, a esta coalición de partidos de izquierda. Cada candidato presidencial tenía una mirada de nuestro país y cada candidato quería promover e impulsar un nuevo Chile según su punto de vista, según su ideología política. La elección presidencial del año 1970 terminó de la siguiente forma. Salvador Allende obtuvo un 36,3% de los votos. Jorge Alessandri, candidato de derecha, obtuvo un 34,9% de los votos y esto es muy importante. Radomiro Tomic obtuvo el 27,8% de los votos. ¿Por qué es importante? Porque surge el concepto que está debajo de la tabla, crisis de expectativas. Sabemos que el gobierno anterior a Allende, desde el año 1964 al 70, fue un gobierno de centro y estuvo representado por Eduardo Frei Montalva y obtuvo un gran apoyo ciudadano por este Estado moderado que no era un Estado socialista. Pero la ciudadanía lentamente fue perdiendo esa fe en este gobierno de centro porque las diferentes reformas implementadas por el centro político no tenían resultados de corto plazo. Por eso que la elección del año 1970 mucha gente del centro apoyó a la Unidad Popular y finalmente Allende gana esta elección. Pero Allende, para ser ratificado como presidente de la República, tenía que esperar los dichos del Congreso, porque no había obtenido sobre el 50% de las votaciones. Y mientras el Congreso ratificaba la presidencia de Allende, el país se polarizó políticamente y socialmente. Algunos estaban a favor de que Allende fuera ratificado por el Congreso como presidente y otros estaban en contra, principalmente los partidos de derecha. Quiero que lean este recurso
y que puedan entender las diferentes visiones en torno al impacto que causó la elección de Allende como presidente de la República. Lean el recurso y me responden la siguiente pregunta. ¿Qué provocó el triunfo de Allende en la sociedad chilena? ¿Todos a favor? ¿Todos en contra? ¿Un consenso político-social? Lean la fuente y responden la pregunta. Mientras esperaba que el Congreso ratificara a Allende como presidente de la República, cosa que finalmente sucedió, surgieron dos procesos muy importantes que dieron a conocer esta polarización política y social que vivía en nuestro país en el año 1970. Lo primero, el asesinato de René Schneider, que era comandante en jefe del ejército chileno, y él había dicho que las Fuerzas Armadas iban a mantener neutralidad en este proceso. Esto atentaba directamente contra la idea de Estados Unidos de poder influenciar la política, la economía y también las Fuerzas Armadas para provocar un golpe de Estado y terminar con el gobierno de Allende. Schneider fue asesinado por una rama del ejército chileno y también con el apoyo de la CIA. Esto causó una conmoción tan importante en nuestro país que dividió aún más a la sociedad. Les dejo la siguiente caricatura de la revista Topase que nos da a conocer un pequeño homenaje en torno a la figura de René Schneider y lo señalan como el comandante de la Constitución, que respetaba la Carta Fundamental. Lo segundo es el Estatuto de Garantías Democráticas. Cuando Allende estaba esperando este proceso de ser ratificado, la democracia cristiana, que era el partido de centro, estaba en un limbo entre apoyar a la unidad popular y apoyar la ratificación del Congreso o apoyar a la derecha y evitar por cualquier medio posible que Allende no llegara al poder. Esto aumentó el clima político de polarización y finalmente la democracia cristiana va en apoyo de la unidad popular, pero le dice lo siguiente: tu unidad popular tienes que comprometerte a firmar este Estatuto de Garantías Democráticas donde venía señalado lo siguiente, que iban a respetar la Constitución, la libertad de enseñanza, los derechos individuales, etcétera, 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 porque el programa económico, político y social de Allende y de la Unidad Popular era un programa muy reformista que podía atentar contra la estabilidad democrática de nuestro país y la democracia cristiana no quería eso. Finalmente, la Unidad Popular con la democracia cristiana llegan a un acuerdo, se firma el estatuto y la democracia cristiana pasa a apoyar a la Unidad Popular. El programa político, económico y social de Salvador Allende y de la Unidad Popular se llamaba la Vía Chilena al Socialismo. Sabemos que esta vía chilena al socialismo era totalmente diferente a lo que pasó en Cuba y en Vietnam, que fue por la forma bélica. Acá en el caso nacional fue por la vía democrática y a través del sufragio y del socialismo iba a llegar al poder. Estaba sustentado por una coalición de partidos de izquierda. Esta coalición surge en un clima bastante dividido en esta política de los 3/3, centro, derecha e izquierda, donde surgía la Unidad Popular, donde estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Radical, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, el MAPU, la Acción Popular Independiente, la API, y el Partido Socialista. Sabemos también que la Unidad Popular y Allende se basaba en las ideas del marxismo, donde principalmente promovían una economía centralizada y planificada, un control estatal de los medios de producción y del mundo privado y un trabajo con los sectores populares para los sectores populares. El principal objetivo en Chile de esta vía chilena al socialismo fue construir un Estado socialista en el marco de las instituciones democráticas de nuestro país. La siguiente caricatura es una tendencia ideológica muy importante en torno a cómo se veía la unidad popular. Acá dice partió la unidad popular. Quiero que vean la caricatura y que me digan qué mensaje nos quiere entregar esta caricatura en torno a la unidad popular. Una vez que asume la unidad popular, el gobierno empieza a implementar diferentes reformas en nuestro país. Lo primero es su programa económico, que estaba orientado a cambiar esta estructura capitalista de la economía por una estructura socialista de nuestra economía. Para eso se crean diferentes áreas. La primera es un área de propiedad social controlada por el Estado, donde se iban a nacionalizar recursos naturales, también el sistema financiero, la banca,
y también estatizar diferentes empresas en nuestro país para que los recursos de los chilenos queden en Chile para los chilenos. Lo segundo es un área de propiedad privada, donde el capital privado iba a funcionar pero de una forma bastante limitada y el Estado iba a asesorar y controlar a los privados. Y por último, un área de propiedad mixta, donde el Estado iba a trabajar en conjunto con el mundo privado, pero el Estado iba a tener más importancia en relación con el mundo privado, porque estamos en un Estado de tipo socialista. Quiero que lean este recurso, donde nos da a conocer diferentes políticas que se desarrollan en el ámbito económico en la Unidad Popular y que respondan la siguiente pregunta. Elige una política de desarrollo económico de la Unidad Popular y destaca la importancia para la sociedad. ¿Cómo influenciaba, cómo afectaba estas políticas económicas a la sociedad de 1970 en nuestro país? Una reforma económica importante durante la Unidad Popular fue la nacionalización del cobre. Sabemos que este proceso del cobre se venía arrastrando desde el proyecto de centro de Eduardo Frei Montalva, donde se implementó la chilenización del cobre, que el Estado iba a controlar el 50,1% de acciones de mineras. En el caso de la nacionalización, el Estado quería controlar la totalidad de mineras en nuestro país comprando acciones, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Este proyecto de ley tuvo bastante apoyo popular y político porque Chile, en su conjunto, sabía la importancia del cobre para el desarrollo económico de nuestro país en el año 1970 e incluso en la actualidad. Una vez que se aprueba este proyecto, el Estado lentamente empieza a comprar diferentes acciones a lo largo de todo el territorio nacional de mineras. Acá les dejo un recurso que nos da a conocer las opiniones de diferentes corrientes ideológicas y de partidos políticos en torno a este proyecto de ley. Las discrepancias, las diferencias son muy evidentes. Yo quiero que lean el recurso y que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los principales puntos de acuerdo que hubo entre los distintos partidos políticos respecto de esta ley, de la nacionalización del cobre? ¿Por qué fue importante? Otra reforma importante durante la Unidad Popular fue controlar la banca, el sistema financiero y las industrias estratégicas del Estado, por ejemplo, industrias de telecomunicaciones, de alimentos, también alguna industria minera, empresa, etc. La Unidad Popular quería controlar estas zonas en específico porque le iban a entregar los recursos necesarios para implementar este programa económico y político social que era bastante ambicioso. Lo primero fue el control de la banca. Con apoyo de la Corfo, el Estado empieza a comprar diferentes acciones y capitales al mundo privado y empieza a controlar el sistema financiero en nuestro país. Ejemplo de esto, en el año 1971 existían 17 bancos y después de este proceso 14 bancos quedaron en manos del Estado. Lo segundo es un proceso de control de las industrias estratégicas del Estado. Pero para hacer eso, Allende tuvo que implementar una práctica política que son los resquicios legales, que son leyes que están dentro de nuestra Constitución, son como fisuras políticas, que son leyes muy antiguas, que en el caso de Allende ocupó diferentes resquicios legales para expropiar algunas industrias del mundo privado, pero que las ocupó del año 1932 aproximadamente, diferentes leyes que quedaron en la Constitución después de la República Socialista. Recuérdenlo. Para hacer eso, el Estado tenía que intervenir las empresas y fue un punto muy importante también el movimiento obrero que empezó a presionar a las empresas para la intervención estatal. El Estado por encima del mundo privado. Les dejo el siguiente recurso. Nos da un caso emblemático de nacionalización en nuestro país y nos da a conocer lo siguiente. Lo primero, la importancia de la nacionalización y también nos da a conocer un punto muy importante dentro de nuestra política, la intervención extranjera. Quiero que lean este recurso y que me destaquen cuál era el principal propósito de esta nacionalización según el recurso, por qué era importante, por qué era fundamental para nuestro país. Sabemos que Allende y la Unidad Popular ocupó diferentes resquicios legales para implementar expropiaciones de industrias estratégicas del Estado. Tenemos en consideración también
que la Unidad Popular no tenía mayoría parlamentaria en el Congreso, por ende implementar proyectos era una forma muy difícil para la Unidad Popular y los resquicios legales fueron la opción. Quiero que lean el recurso que nos da a conocer la importancia y las características de los resquicios legales utilizados por Allende y que respondan la siguiente pregunta. ¿Fue buena estrategia el uso de los resquicios legales? Sí, no, ¿por qué? Fundamentenlo. La reforma agraria también fue significativa dentro de la Unidad Popular y fue un proceso que se venía arrastrando tanto con Alessandri como con Frei Montalva. Sabemos que esta reforma agraria dentro de la Unidad Popular se profundizó, las expropiaciones de tierras agrícolas aumentaron de una forma considerable y lo más importante para Allende y la Unidad Popular era el control del Estado de las tierras agrícolas de nuestro país para impulsar el desarrollo económico. Querían transformar el campo chileno para explotar los recursos de buena forma y lograr una productividad significativa para aumentar las arcas fiscales de nuestra nación. Pero esta reforma agraria también refleja esta división de la sociedad y también esta división de la política porque genera un doble efecto. Un efecto a favor de la reforma agraria por algunos grupos campesinos que en ocasiones ocupan la violencia y toma de diferentes terrenos, como pasó en Chile con el movimiento campesino revolucionario, por nombrar alguno, y también la defensa de los propietarios de las tierras por estas tomas ilegales por parte de algunos campesinos y obreros y también por las disposiciones del Estado. O sea que también esta reforma agraria fue generando más pugnas dentro de la sociedad chilena. Quiero que vean el recurso 79 y nos da a conocer la expropiación de tierra tanto con Alessandri, con Frei Montalva y con Allende y nos da unas cifras súper pero súper claras. Y quiero que me respondan dos preguntas en torno a esto. Lo primero, ¿por qué creen que durante el gobierno de Alessandri este proceso de expropiación fue bastante limitado? ¿Cuál es la principal diferencia en la reforma agraria entre Frei Montalva y Allende? ¿Qué lo explica? Aparte de las reformas económicas de la Unidad Popular, también había un ámbito social y educativo orientado a las reformas. En este caso, educativo, surge el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, también conocida como la ENU, donde el Estado le iba a entregar más recursos a la educación en todos sus niveles, le iba a entregar mayor perfeccionamiento de los docentes, iba a aumentar la cantidad de matrícula de alumnos, la cantidad de establecimientos, y el Estado iba a pasar a controlar en su totalidad el sistema educativo y se iba a atentar con la educación de tipo capitalista. Pero esta idea de proyecto de la Escuela Nacional Unificada tenía dos visiones muy importantes. La primera, los que estaban a favor de la Unidad Popular y eran de izquierda, que decían que era una buena idea para implementar el desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Y la otra visión era totalmente contraria a la ENU, que principalmente era una visión de derecha y de la Iglesia Católica, que decía que esta Escuela Nacional Unificada estaba orientada a difundir el marxismo dentro de la educación nacional. Crisis en el periodo. La Unidad Popular en su gobierno tuvo dos fases muy importantes. La primera es del año 1970-71, donde hubo una bonanza económica, un aumento económico importante y una estabilidad económica nacional significativa con las diferentes reformas implementadas. Y lo segundo fue una etapa de crisis significativa, donde las diferentes reformas no se implementaron de buena forma, algunos campos en la zona centro y sur quedaron abandonados, no se implementó de buena forma la reforma agraria, las industrias nunca pasaron un 100% el área de propiedad social, surgió el tema del desabastecimiento por la presión estadounidense también, y por ende existieron diferentes problemas de gestión dentro de estas reformas económicas de la Unidad Popular. Un punto significativo en el ámbito económico es el surgimiento del mercado negro, ¿ya? Como habían diferentes problemas en gestión, problemas de las diferentes reformas y también había un problema de desabastecimiento muy importante después del año 1962, surge el mercado negro como opción, un mercado de forma irregular donde llegaban diferentes productos para venderse a precios elevadísimos y las personas con mayores recursos los podían comprar. Este mercado negro era una alternativa al mercado formal,
ya que muchos productos en nuestro país no estaban vigentes por las presiones estadounidenses y por este proceso de inflación que estaba aumentando después del año 1972 principalmente. Les dejo acá una tabla que nos da a conocer esta evolución económica de la Unidad Popular desde el 70 al 73 y nos da cifras bastante contundentes. Lo primero, ¿cómo afectó la crisis económica a la sociedad? ¿Cómo afecta una crisis económica a la sociedad? ¿En qué ámbitos? ¿Cómo creen que afectó este problema económico después del año 72 en nuestro país? Y segundo, ¿cuál es la relación entre el aumento del gasto público y la inflación según la tabla? Si se gasta más, ¿surge la inflación? ¿Disminuye la inflación? ¿Están conectados? ¿Nada que ver? Coméntenmelo. Aparte de existir una crisis económica, también existe una crisis política y social. En el ámbito social empiezan a surgir grandes movimientos sociales en el 70, algunos que estaban a favor de Allende y de las reformas que estaban implementando, y otros que estaban en contra de la Unidad Popular porque decían que las diferentes reformas no estaban solucionando las problemáticas de nuestro país y tengamos en consideración todos los efectos de la crisis económica y de la inflación que está aumentando. Recuerden que cuando aumenta la inflación también afecta el poder adquisitivo de las personas, la capacidad de compra. Aquí surge esta polarización social. Segundo, también surge una polarización política. Recordemos lo siguiente, el mundo político estaba bastante dividido en derecha, izquierda y el centro que se movía entre derecha e izquierda, y la Unidad Popular no tenía una mayoría parlamentaria y por ende lentamente se empieza a dividir aún más la política nacional en el Congreso y en los partidos políticos. La democracia cristiana también empieza lentamente a separarse de la Unidad Popular, empieza a acercarse más a la derecha y esto también empieza a afectar a la organización política de la UP. También dentro de la UP empiezan diferentes cuestionamientos a la figura de Allende, empiezan pugnas internas que logran afectar a esta estabilidad política que había tenido la Unidad Popular en su primer año y por ende afectan al gobierno de Allende. Surgen entonces estos grandes movimientos sociales de forma pacífica en gran medida en nuestro país para implementar cambios en nuestro país o estaban a favor o en contra de la Unidad Popular, pero también surge otra corriente en el ámbito más violento, que sería la creación de diferentes agrupaciones que buscaban un cambio por la vía bélica, por la vía revolucionaria se podría decir. Lo primero es Patria y Libertad, que era una agrupación de derecha que quería sacar a Allende del poder y con diferentes atentados querían desestabilizar la política de la Unidad Popular. Y por otra parte estaba el movimiento de izquierda revolucionaria, también conocida como el MIR, que era una institución de izquierda que también quería implementar este socialismo, pero con una insurrección armada por la vía bélica. Estas dos agrupaciones nos dan a conocer cómo lentamente esta movilización social, esta polarización política social, lentamente empieza a tomar un tono bastante violento y esto fue algo característico también de nuestro país en esta época. La violencia se empieza a tomar la democracia en Chile. Otras temáticas importantes que profundizaron esta crisis política, económica y social en nuestro país fue el tema primero de la intervención extranjera, principalmente de Estados Unidos. Chile está en el bloque occidental, estamos en el bloque estadounidense, estamos en esta idea y en esta zona de influencia capitalista. Y Estados Unidos empieza a intervenir nuestra política, nuestra economía, para intentar que el comunismo no avance. Claro ejemplo de esto es cuando Allende es candidato a la presidencia en el 52, en el 58 y en el 64, donde Estados Unidos empieza a hacer diferentes prácticas para que Allende no llegue al poder. Pero finalmente Allende llega al poder en el año 1970 y Estados Unidos empieza a implementar una política muy fuerte para desprestigiar a la Unidad Popular y desprestigiar a la figura de Allende. Empieza a financiar a personajes políticos, empieza a financiar a partidos políticos de derecha, empieza a financiar a medios de comunicación masivos con el apoyo de la CIA y también realiza un punto muy importante cuando financia el paro de camioneros del año 1972 que cortó Chile y automáticamente profundizó este problema de desabastecimiento. Por eso que la intervención estadounidense también fue significativa para llevar a esta crisis
que tenía la Unidad Popular. Cuba también tenía una intervención en nuestro país, pero de una forma bastante limitada. Fidel Castro vino acá a Chile y eso también fue visto por Estados Unidos como una provocación que venga el líder de la Revolución Cubana al país donde el socialismo llegó por la vía democrática. Cuba tuvo un rol también importante dentro de aumentar esta polarización que vivía la sociedad y la política de nuestro país. Otro concepto importante que va surgiendo también en el año 1970 al 73 es este concepto de la desvalorización de la democracia. Lentamente, por estos grandes problemas económicos, políticos y sociales, empiezan a surgir diferentes voces en la política chilena y también en la sociedad chilena que dicen que la democracia no es un buen sistema para vivir o para ser gobernados, y empiezan a surgir estas ideas de forma muy incipientes de llevar a cabo un golpe de Estado. También estas ideas se traspasan a las Fuerzas Armadas de nuestro país, donde se dividen. Algunos estaban a favor de la Constitución y del presidente de la República, y otros estaban a favor de esta idea de llevar a cabo un golpe de Estado. Quiero que lean el siguiente recurso, 21, y nos da a conocer la importancia de la intervención extranjera en nuestro país. Primero, el gobierno de Estados Unidos utilizó medios clandestinos para derrocar a Allende. ¿Cuáles habrán sido estos medios según la fuente? Lo dice Corvalán. ¿De qué forma le hizo contraposición la intervención de Cuba en el país? ¿Se puede comparar la intervención de Cuba y Estados Unidos en Chile, según la fuente? El gobierno de Allende tiene diferentes visiones y perspectivas históricas. Yo en esta ocasión les voy a dejar dos. Primero, el recurso 49 del historiador Julio Pinto, que nos da a conocer las acciones de la Unidad Popular. Y lo segundo es de Arturo Valenzuela y nos da a conocer su percepción en torno a Allende. Ya eso es importante, ya Allende y la Unidad Popular. Quiero que lean estos dos recursos y que respondan las siguientes preguntas. ¿Qué destaca Julio Pinto sobre las medidas implementadas durante el gobierno de la Unidad Popular? Destaca algo significativo dentro de la UP. Segundo, ¿qué problemática señala el autor en la fuente número 2? Nos da a conocer una problemática esencial que pasó durante la administración de Allende y con la Unidad Popular. Actividad de la clase. Pregunta número 1. ¿Por qué el gobierno de la Unidad Popular aumentó el clima de polarización social y política en nuestro país? ¿Qué hizo el gobierno para aumentar esta división de la sociedad y la política de Chile? Entreguen un argumento. Segundo, ¿cómo se vivieron estas reformas económicas en tu localidad? ¿Cómo se vivió la reforma agraria en el año 1970 donde ustedes vivieron? Le pueden preguntar a familiares, tíos, abuelos que hayan vivido este proceso y que les den a conocer sus vivencias, sus experiencias, y me lo pueden enviar a mí, a mi correo, de forma totalmente voluntaria. La clase de hoy día fue lo siguiente. Abordamos el periodo de nuestro país del año 1970 hasta el año 1973. Trabajamos la elección presidencial del año 1970, los tres candidatos políticos, los antecedentes de la llegada de Allende al poder, sus principales postulados, lo que era la vía chilena al socialismo y las principales reformas de la Unidad Popular, reformas económicas, principalmente la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la reforma educacional también significativa, y también trabajamos el ambiente de crisis entre el año 1970 hasta el año 1973, crisis económica con la inflación, crisis política con esta división también de la Unidad Popular, y también crisis social significativa con el aumento de la movilización social, esta retórica de violencia, esta idea de violencia con el MIR y Patria y Libertad. Y por último, trabajamos las diferentes visiones en torno al proceso del gobierno de Allende desde el año 1970 hasta el año 1973. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda o consulta me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.